Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy bien. En este encuentro, en esta clase, vamos a trabajar con lo que es un módulo, un sensor, que se llama módulo ultrasónico o sensor ultrasónico. Cuando hablamos de este sensor ultrasónico, vamos a poder pensar en diferentes proyectos que nos permitan medir, por ejemplo, la distancia y esa distancia poder trabajarla de algún modo para que ese proyecto incluya justamente una detección de algún objeto a cierta distancia y se pueda realizar una acción. Básicamente podemos hacer desde puertas, por ejemplo, que se puedan abrir automáticamente. Podemos hacer una especie de contador, ¿por qué no? También de objetos que pasen por cierto lugar. Entonces, siempre que podamos manejar lo que es la distancia como factor, digamos, este sensor nos va a permitir hacer el proyecto. Básicamente el sensor ultrasónico usa una onda de sonido, como hacen en el caso de los murciélagos, por ejemplo, un sonar como hacen los delfines, que emiten ese sonido, emiten esa onda. Y en cuanto la onda va a rebotar, ellos ya saben más o menos a qué distancia se encuentra ese objeto. ¿Sí? Internamente ellos ya conocen a qué distancia se va a encontrar. Y bueno, el sensor más o menos ocupa lo mismo, ¿no? Lo que hay es una onda que se va a emitir por uno de los transductores de lo que es el sensor. Y vamos a tener una onda reflejada que va a ser el eco. Bien, y esa distancia de diferencia que hay entre un punto y otro entre dos posiciones, va a ser la que justamente me va a ayudar a mí a entender dónde está el objeto, ¿no? O a medir o a cuantificar esa información. Bueno, básicamente el sensor ultrasónico tiene lo que es una conexión a 5 voltios, que es el VCC, una conexión a GND, que es la tierra o ground, y después tiene una que se llama TRI y otra que se llama eco. Y aquí en esta imagen les estoy mostrando una que dice 10 microsegundos de pulso y el eco hace a esos microsegundos los divide entre 58 y me devuelve una distancia en centímetros. Bueno, ese es un cálculo porque primero hay que tener en cuenta en que el pulso va a ir de ida y tiene que ser reflejado. ¿Sí? Entonces, y tenemos el concepto de lo que es, por ejemplo, la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual al espacio recorrido, ¿sí? Dividido lo que es el tiempo. Bien, entonces si yo voy a despejar esa fórmula, la vamos a ver en un instante, me va a permitir tener lo que es la distancia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el tiempo de recorrido va a ser 2 veces porque tiene que ir el sonido y volver. Bien. Y me va a quedar justamente la distancia igual al tiempo multiplicado por la velocidad dividido 2. Ahora bien, hay cuestiones que tengo que tener en cuenta. Bueno, acá más o menos le mostraba lo mismo. De justamente esto, tenemos uno que va a emitir la señal que se llama señal o trigger y otro que se va a llamar el eco. ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, el objeto es poco sólido? El sonido no va a volver, no se va a reflejar la onda. Si es muy pequeño, tampoco tiene la posibilidad de reflejarse. Si está diagonal, como en el caso de esto, el objeto no está frente exactamente al sensor, puede que la onda no vuelva. Y si el objeto es muy alejado, acá bueno, la talla me da de 3,3, a veces es un poquito menos para tener mejor fidelidad, tampoco me permite tener una fidelidad buena, saber si la distancia está bien así. ¿Sí? ¿Cómo es la conexión? Y depende de la programación. Acá, por ejemplo, tienen el trigger el eco conectado al 2 y al 3. Y el VCC va a 5 voltios y el GND al GND. El VCC y el GND siempre va a estar igual, pero el trigger el eco va a depender de cómo yo lo pueda programar. Acá, por ejemplo, se conectaron entre el 5 y el 6 y usan una plaquita protoboard. Vamos a la primera programación. Lo que hace este código que les voy a compartir, y está en la teoría, es primero definir dos lugares como constantes y enteras. Una va a ser el trigger y el eco, pero son para decir que el eco va en el 3 y el trigger va en el 2, nada más eso, ¿sí? Después dentro del voice setup me voy a comunicar con el monitor serie. ¿Para qué?
para que pueda tomar esa información. Si no, no tiene sentido que yo lo use al sensor y no levante la información que corresponda. En las dos siguientes líneas, que donde dice acá pin mode, saben que el pin mode para qué es para que la forma del pin, en este caso trigger, que es 2, sea de salida, y el eco, la forma del pin del eco, que en este caso es 3, que está definida arriba, sea de entrada. ¿Por qué el eco tiene que ser de entrada? Y porque el eco va a ser el que va a recibir la información cuando. Luego acá lo que hacemos es escribir en el pin del trigger un bajo para que no haya basura de información. Con respecto a lo que es dentro del bucle, el void loop, digamos, ahí lo que vamos a hacer es darle el pulso, que tiene que ser un pulso de 10 microsegundos, o sea, 10 por 1 por 10 a la menos 6 de segundo, ¿sí? O sea, es un segundo dividido 1.000.000 y a eso multiplicarlo por 10. O sea, un instante muy chiquito. Bien, entonces, vamos a darle un alto dentro del trigger. Lo tenemos que esperar 10 microsegundos y tenemos que apagar. Después, a ese tiempo, bien, lo que vamos a hacer nosotros es tomar con la función pulso in, bien, del pin del eco, el alto. Bien, vamos a dar lo que es un alto. Y después con la fórmula de la distancia, fíjense acá tenemos velocidad, distancia recorrida sobre el tiempo. Y tenemos que la velocidad de quién va a ser en este caso. En este caso va a ser la velocidad del sonido, 300 metros sobre segundos. Pero lo tenemos que pasar directamente a centímetro a esta unidad, al segundo y al metro tenemos que cambiarlo, tenemos que pasar de segundo a microsegundo y de metro tenemos que pasarlo a centímetro, porque recuerden que vamos a medir en centímetros. Y me va a quedar esta forma, digamos que la distancia en centímetros va a ser igual a ese tiempo en microsegundos dividido 59. Bueno, a partir de aquí vamos a poder ver el código completo, donde vamos a tener justamente esta primera parte que les estaba contando. Acá lo que hacen es crear dos variables tipo long del tiempo y la distancia, nada más como adicional. Acá hacen lo que les explicaba recién, que es enviamos un pulso de 10 microsegundos, levantamos el tiempo y al tiempo lo dividimos entre 59. Este que se llama d de dedo d es la distancia y es la que me importa. O sea que si yo tengo que ocupar un programa de este tipo, por ejemplo para hacer otro proyecto, lo voy a copiar desde acá arriba hasta la D. Y después esto serial y este delay solamente es para mostrar por pantalla la distancia. ¿Sí? Es bastante corto el código, a pesar de que parezca bastante largo, no, es corto. Y con esto ya estaría funcionando. Bien, ¿podemos usar librerías como usamos, por ejemplo, con el Zero Motor? Sí, pero las librerías no están incluidas en el IDE de Arduino. Entonces, si no están incluidas, vamos a tener que estudiarlas. En este caso, les traigo un ejemplo, creo que es de Adafruit. Incluye HCSS04. Y acá tenemos que entender qué es cada una. Voy a tener que entrar en el blit del ejemplo y bueno, usar el primer ejemplo para ver cómo funciona. Acá lo que crean es una variable tipo objeto que se llama sensor ojos, donde van conectados al pin 13 y al 12. Directamente crean la variable distancia. Y a distancia le asigna dentro del void loop lo que tiene el sensor ojos y la convierten en centímetros. Y después muestran. Fíjense que si bien es más corto, nos reduce bastante, pero hay que estudiar cada una de las librerías y a veces esas librerías se actualizan, a veces están desactualizadas, pero bueno, básicamente eso es lo que quería explicar en este encuentro, en esta clase. En el próximo video les voy a presentar cómo tienen que resolver los ejercicios. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.